y a continuación vamos a charlar unos minutos con Carlos Kenan. Es profesor de Economía en el Instituto de Estudios en América Latina de la Universidad de la Sorbona, en Francia. Siempre solemos convocarlo para analizar y evaluar el rumbo económico tan ligado siempre a las cuestiones políticas en el mundo, pero fundamentalmente en la República Argentina. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Desde aquí de Mar del Plata te saludamos. Muy bien, muy buenas tardes. Saludos para vos y para todos por allí. Bueno, buenísimo. Carlos, ¿por dónde andás hoy? ¿En qué parte del mundo? Bueno, ahora estoy en París, aunque estuve ayer en Londres en un seminario, pero aquí estoy en París, donde también tenía unas actividades de clases y por otro lado dar un seminario sobre cuestiones económicas internacionales y ahora muy precisamente en un restaurante argentino que se llama Sur o latinoamericano, donde está Gonzalo Quesada, el ex jugador de rugby y entrenador, de los en Pumas. una tertulia organizada por uno de los grupos argentinos aquí, porque como es sabido el rugby está muy en boga aquí, además de otros problemas graves que hay a nivel internacional, como sabemos. Hay también una vigilancia muy estrecha respecto de la posibilidad de atentados o de problemas de violencia, en fin, ligados a la problemática que se ha agudizado mucho del Medio Oriente, como todos sabemos. Entonces estamos aquí en un espacio, en este caso bastante convivial, pero me he salido un ratito para conversar con mucho gusto con vos y con ustedes. Carlos, está claro que la globalización en términos económicos siempre impacta en los territorios, pero en la República Argentina siempre ha sido muchas veces parte de la excusa para los gobiernos de turno respecto de lo que nos ocurre a diario. ¿Qué se sabe, qué es lo que se discute o qué es lo que se habla en cuanto a este proceso electoral que estamos a punto de atravesar una vez más los argentinos con la general y respecto de la cuestión económica en particular? Bueno, siempre le he dicho que obviamente Argentina, en Europa, quizás en parte en España menos, pero en general en Europa o en el resto del mundo no es un país sistémico que todo el mundo esté focalizado sobre lo que pasa allí. Esto sigue siendo verdad, pero en esta ocasión hay como una atención un poquito mayor en función de las características de este proceso electoral, en particular de uno de los candidatos, Javier Milei, que efectivamente llama la atención por sus características, sus modos de acción, por su aspecto incluso. Tampoco es que es la primera página de los diarios o de los noticieros. Claro. De nuevo, los problemas sistémicos de aquí es el Medio Oriente, el atentado que hubo el viernes pasado donde se mató a un profesor de escuela secundaria, etcétera, ligados a la fuerte importancia de las comunidades judías y árabes y musulmanes en estos países de Europa, pero hay interés en este caso por esta problemática de la crisis económica y la posibilidad de que emerja un resultado, digamos, muy singular, muy especial, con la perspectiva de que Milei por supuesto, esté en segunda vuelta o incluso gane en primera vuelta, es lo que se aprecia aquí, visto desde lejos, visto en los medios económicos, como te decía, estuve en Londres ayer, y uno intercambia sobre muchos temas, pero en particular sobre y se sigue con atención. Nadie tiene ni la bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar. Claro. Además es claro y sabido que las encuestas no son muy fidedignas, ya pasó con las PASO, pero hay mucho interés. Ahora, Carlos, el presidente de la Nación, que por estas horas se encuentra en China, ha hecho un anuncio que consideran ellos, desde el punto de vista político, económico, estratégico e importante, que tiene que ver con la ampliación a 6.500 millones de dólares el uso de los swap, que incluso se pretendería por allí pudieran ser útiles para honrar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué mirada se puede hacer sobre esto? Bueno, eso forma parte, evidentemente, de esta diversificación de las relaciones internacionales que ha conocido Argentina, como otros países de América Latina también, donde China es un socio comercial importantísimo, para muchos el más importante, y en particular se ha dado este vínculo financiero, monetario, los swaps que mencionabas, en un contexto donde Argentina está en muy frágil posición financiera internacional, con esto del acuerdo con respecto al Fondo Monetario Internacional y en el medio de este proceso electoral en la dificultad de poder adoptar de alguna medida medidas más fuertes que traten de estabilizar la situación macroeconómica. Entonces es un aspecto, estimo yo, positivo de que se pueda acudir a ese recurso.
Cualquier gobierno lo haría, me parece, en estas circunstancias. Sí. Lo que hay que ver es cómo se arregla de fondo este tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional y probablemente esto haya que esperar a los resultados de las elecciones para ver qué opción política aparece como ganadora y de qué modo clarifica su posicionamiento. Pero pienso que forma parte también de un fenómeno más internacional, que es el que eso va a ser en yuan, es decir, que hay una cierta multipolaridad monetaria, claro, que es lo que discutíamos en un seminario hace un rato, claro, que se está afirmando, pero que es muy lenta y muy todavía incipiente. El dólar sigue siendo la principal moneda internacional, pero hay estas posibilidades de algún tipo de diversificación de financiamientos. Dicho esto, lo fundamental es que Argentina, como digo, una vez despejada la incógnita política, logre de alguna manera poner en marcha un programa de verdadera estabilización. Hemos visto que la inflación se acelera en las últimas semanas y meses, y en un régimen de muy alta inflación es imposible pensar en perspectivas de desarrollo a largo plazo. Entonces tenemos ahí un problema que tiene que ser resuelto en función de los resultados electorales que se produzcan entre ahora, entre el 22 de octubre y noviembre, y la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre. Carlos, ¿cuán determinantes pueden ser en este escenario aquellos factores que, en principio, un Mercosur que, por lo menos planteado en el tiempo, no logró fortalecer a los estados que lo componen respecto del comercio exterior, de modo tal que eso impacte en una estabilidad económica? Este planteo en algunos casos de una dolarización en el mundo que de algún modo pudiera establecer una suerte de proceso dolarizador en la República Argentina, y por otra parte un área de libre comercio, un ALCA, que en todo caso algunos de los países de la región, proyectado y establecido en el tiempo, terminó dándoles buenos resultados. ¿Cómo se evalúa esta cuestión? Bueno, el Mercosur efectivamente está estancado desde hace un tiempo. De hecho, aquí se le presta mucha atención a la posibilidad de retomar la perspectiva, y se está trabajando para ello, de un acuerdo Unión Europea-Mercosur, que sería una muy buena señal del interés de la Unión Europea respecto de América del Sur, y sería una buena señal de inserción internacional del Mercosur. Pero me parece que los problemas específicos que tienen los países son, a su vez, en buena medida, resultado de las causas propias, endógenas, de los procesos económicos, sociales y políticos. No todos tienen la misma situación en materia de inflación, no todos tienen la misma situación en materia de perspectivas de desarrollo a corto plazo. No, de recursos. En el caso de Argentina, claro, de recursos, efectivamente. En el caso, hay una cosa singular también, que es la emergencia de Lula, que ganó las elecciones en Brasil hace ya pronto un año, pues también es un nuevo elemento del escenario que le puede dar proyección a la inserción internacional del Mercosur y en ese sentido reforzar la perspectiva de desarrollo de la región. Ahora, en particular, Argentina debe resolver sus propios problemas, que no son el resultado de la debilidad del Mercosur, son el resultado sobre todo de los problemas internos que se han vivido allí, y efectivamente una gran fragilidad monetaria y financiera, y ahora una gran incertidumbre política, porque, como lo escribí recientemente en una columna que se publicó ayer en Perfil, bueno, hay una perspectiva de ruptura en varios campos, encarnada por la candidatura de Javier Milei, que plantea muchos interrogantes en cuanto a su factibilidad, por un lado, e interrogantes con respecto a sus efectos de corto, mediano y largo plazo. En particular allí, como hablaste de dolarización, que no es tan claro que haya un proceso de dolarización global. Hay ciertos pequeños síntomas de desdolarización de algunas cosas, pero el dólar sigue siendo dominante y lo será, porque hay gran inercia en estos procesos monetarios internacionales. Pero en el caso de Argentina, se plantea esta propuesta de dolarización, que es un principal interrogante, porque el régimen monetario no es una pequeña cosa en la perspectiva del desarrollo y del crecimiento de un país. Entonces, ¿es que es la buena solución? ¿Se ha debatido suficientemente o no?
Claro. Yo soy de los que piensa que el que haya un balotaje, que haya una segunda vuelta, sería una muy buena ocasión para limitar ese déficit de debate público y en definitiva de ejercicio de la democracia que ha habido, porque el debate, por ejemplo, de 5 candidatos muy encuadrado y demás, permitió, por supuesto, algunos destellos de planteamientos de unos y de otros, pero no permite ir al fondo del problema. Y aquí, particularmente en el caso de la dolarización, se impone un debate público, político y técnico muy importante, Lo que porque pasa... es una decisión fundamental, claro, de un país, de decidir de pasar de una dolarización que sabemos en Argentina es parcial y de facto en muchos aspectos, a una dolarización integral y de jure, que es otro cantar, que es otra situación, Claro. que como digo, me parece todavía no ha sido discutida en profundidad. Lo que pasa, Carlos, es que mientras todo eso se supone que se tiene que dar con un debate sin mezquindades, sincero y crítico, mientras todo eso se sucede, el deterioro de la economía avanza a pasos agigantados. Desde aquel 16 de agosto al 19 de noviembre y en todo caso a la asunción de un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, la economía se cae a pedazos. Claro, pero bueno, eso es cierto y eso a su vez es un factor que juega en favor de un incremento de la exasperación social, de la bronca que hay en la sociedad, y eso efectivamente es lo que ha dado gran fuerza a la candidatura de Milei. Es decir, diversos factores que están operando a nivel internacional que han favorecido la emergencia de ese tipo de candidaturas, de ese tipo de enfoque, tipo Trump o Bolsonaro, por ejemplo, están operando a pleno en Argentina en un contexto particular de, como decíamos, régimen de alta inflación que se acelera y se acelera, deterioro de las condiciones de vida, indudablemente, sí, claro. Episodios aquí y allá de corrupción y otras cosas que obviamente también aparecen en el escenario para generar esta perspectiva. Ahora bien, el problema central es efectivamente si el canalizar el descontento, la bronca, la exasperación en una perspectiva como la que se plantea con Milei es la buena solución. A mí me parece que hay muchos interrogantes al respecto. Carlos, una de las herramientas que se plantean para revertir este cuadro de deterioro progresivo de la moneda y de la economía es la desarticulación de las LELIQs. ¿Con qué fondos se van a eliminar las LELIQs para que de algún modo toda esa masa crítica de capitales se vuelque al crédito y se vuelque a la producción y al desarrollo? Hay varios problemas ahí, justamente estás tocando el primer problema, las dudas sobre la implementación de la perspectiva de la dolarización, que es efectivamente, está ligada a recuperar la base monetaria, es decir, cambiar los billetes y monedas de circulación, los depósitos en pesos en dólares, y en segundo lugar, también rescatar los bonos estos del Banco Central. El país donde está todo muy difuso, porque el planteamiento de Milei es la idea de que también hay activos y títulos del Banco Central en los que es acreedor, que esto en una perspectiva de cambio como la que él plantea se revalorizarían y permitirían compensar, digamos, en términos de valores de esos activos, los pasivos de los LELIQ, pero todo eso es son conjeturas. Claro. Hay estudios muy serios como el del Instituto de Finanza Internacional que han planteado recientemente que hace falta de todas maneras una mayor masa de reservas, claro, que no se tiene. Exacto. Y que la perspectiva de un financiamiento internacional ad hoc para esto no es en absoluto realista. Argentina con 2.400 puntos de prima de riesgo país, Argentina con una situación efectivamente de gran fragilidad monetaria, financiera, económica, no aparece allí como un país que pueda ser objeto de un préstamo internacional de gran envergadura para esto. Entonces, estamos en una situación donde todo eso no se ve con claridad. Lo que sí es claro es que cualquiera sea el gobierno que asuma el 10 de diciembre va a tener que afrontar este problema. Sí, por supuesto. Va a tener que afrontarlo. El tema es de qué modo se replantea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que dé más aire a cualquiera sea el gobierno argentino, y probablemente cómo se puede llevar adelante, pienso yo, un plan de estabilización que tendrá que ser de shock
con efectos de credibilidad importantes, pero no necesariamente asociados a una dolarización integral, completa, sino más bien a los factores que son decisivos para la estabilidad monetaria y macroeconómica, que son la sostenibilidad fiscal y financiera externa del país, que es eso lo que no se va a conseguir por arte de magia, por ejemplo, con una dolarización eventual. La prueba es el caso de Ecuador, claro, que ha tenido varios defaults de deudas desde que estableció la dolarización hace más de 20 años, o sea que no es un remedio milagro para pensar que con ello se acaban todos los problemas.